No sé si alguna vez has oído a tu mujer gemir por otro hombre. Yo sí. Y no fue una película ni un mal sueño. Fue un martes a las 5 de la tarde, en mi propia casa, después de salir del trabajo antes porque el jefe tenía fiebre. Abrí la puerta con cuidado, sin hacer ruido. No por sospecha, sino por costumbre. Había comprado empanadas de la gallega de la esquina, las que a Laura le encantan. Pensé, le voy a dar una sorpresa. Qué ironía, ¿no? La sorpresa me la llevé yo. Subí las escaleras sin prisas. Noté la casa en silencio. El tipo de silencio raro, cargado. No el silencio de siesta o de lectura, sino ese que te hace parar en seco en el pasillo porque algo no cuadra. Entonces lo escuché. Una voz. Un susurro al principio. Luego un jadeo. Me quedé helado. No me lo creí al principio. Pensé que era la tele, algún podcast, una serie. Me acerqué a la puerta de nuestra habitación. Cerrada. Muy despacio, acerqué la oreja. Y ahí fue. Un sí, así, sigue así que no dejaba lugar a dudas. Sentí un puñetazo en el pecho, seco. Me agarré al marco de la puerta, sin saber qué hacer. No podía moverme. No podía entrar. Tampoco irme. Estaba paralizado. Escuché su voz, la de Laura, como no la oía desde hace meses. No era la voz con la que me pedía leche para el café. Era otra. Una que ni siquiera reconocía. Tragué saliva. Me temblaban las piernas. No supe cuánto tiempo estuve ahí. Quizá un minuto. Quizá 20 segundos. No me atrevía a abrir la puerta. ¿Qué haces en un momento así? ¿Gritas? ¿Lloras? ¿Rompes algo? Yo no hice nada. Me di la vuelta, bajé las escaleras y salí de casa como un ladrón, como si el que estuviera haciendo algo malo fuera yo. Me subí al coche y arranqué sin rumbo, conduciendo como un zombi. No recuerdo ni los semáforos. Solo sé que terminé en el parking del Decatlón, en el asiento del conductor, mirando al vacío. La cabeza me daba vueltas. No era tanto el sexo, aunque dolía como un demonio, sino el engaño, la frialdad. ¿Quién era esa mujer que acababa de oír? Porque no era la mía. O sí lo era, pero otra versión. Una versión que me había ocultado, que solo salía cuando yo no estaba. Y eso fue lo que me destruyó por dentro. Cuando por fin se me pasó la taquicardia, llamé a mi amigo Julián. ¿Tienes birras en casa? Siempre. ¿Qué pasa, tío? Nada. Voy para allá. Me recibió con un abrazo que no pedí, pero que agradecí más de lo que quiero admitir. No le conté todo. Solo le dije que necesitaba despejarme, que había tenido un mal día. Jugamos a la Play, hablamos de fútbol. Todo lo que necesitaba para no pensar. Pero claro, eso duró poco. Al volver a casa, Laura ya estaba en el sofá. Pijama, manta, pelo mojado. Me miró con una sonrisa como si nada. ¿Dónde estabas? Me preguntó, como si de verdad le importara. Con Julián. Te traje empanadas, pero se me olvidaron en el coche. Qué tonto, dijo, riendo. Yo también me reí. No sé cómo. Fue como un reflejo automático, como cuando el cuerpo se protege en una caída. Me senté junto a ella. Puso una serie cualquiera. Hablaba de los personajes como si yo estuviera escuchando. Yo solo pensaba en cómo había cambiado las sábanas tan rápido. En si el otro había salido por la ventana o por la puerta de atrás. En si estaría casado. En si ella le habría dicho te quiero. Esa noche no dormí. Fingí ronquidos para que no me hablara. Daba vueltas en la cama como un enfermo. Y cuando cerraba los ojos,
lo único que veía era esa puerta. Y lo que había detrás. No hice nada al día siguiente. Ni al otro. Fui a trabajar. Volví. Cené con ella. Todo como siempre. Pero dentro, cada día estaba más muerto. Hasta que llegó el sábado. Nos invitaron a cenar unos amigos en común. Pareja aburrida, típica cena con vino barato y risas forzadas. Estábamos en el coche, de camino, cuando ella me dice: ¿Tú crees que estamos bien? ¿Por qué lo dices? No sé, últimamente te noto raro. Distante. Silencioso. Ahí casi me río. ¿Yo distante? ¿Yo raro? Me contuve. No dije nada. No era el momento. Pero me quedó claro que algo en ella se había encendido. Tal vez intuición. Tal vez culpa. Esa noche, cuando volvimos, me dijo que iba a darse un baño. Me senté en el salón y, por primera vez en días, abrí una cerveza. La miré pasar en bata, descalza, con esa normalidad que da miedo. Y me dije: esta historia no va a acabar como tú quieres, Laura. Te lo prometo. Al día siguiente, empecé mi propio plan. Nada de discusiones ni gritos. Esto no iba de arrebatos. Esto iba de precisión. Y así empezó todo. A partir del domingo por la mañana, todo cambió. Me desperté temprano, sin necesidad de alarma, con la cabeza girando como una centrifugadora. Ya no se trataba de sentirme herido, ni de llorar por dentro como un adolescente abandonado. Ahora estaba completamente concentrado. Me senté en la cocina, con el portátil delante, y abrí el bloc de notas. No soy detective, ni me creo más listo que nadie, pero sé observar. Y sé tener paciencia. Hice una lista, posibles momentos, días en que Laura dijo que se iba con sus amigas, salidas del trabajo que no cuadraban, esos viernes en los que decía estar agotada y se metía directamente a dormir sin tocarme ni una vez. Empecé a conectarlo todo. Me di cuenta de que desde hacía más de un mes, siempre encontraba una excusa para evitar el sexo, siempre había algo: dolor de cabeza, cansancio, ansiedad. Antes, aunque no lo hiciéramos con frecuencia, cuando ocurría era intenso, divertido, incluso íntimo. Últimamente era como si no existiera. Y no se trataba de la edad o del estrés, porque no había un solo beso sincero, ni una caricia, ni siquiera una mirada de complicidad. Era como vivir con una compañera de piso con la que compartes cuentas y horarios, pero no vida. Ese mismo día, mientras ella estaba en la ducha, agarré su móvil. Me sabía su código, porque ella me lo dio hace años. Me temblaban las manos, y no por miedo, sino por rabia contenida. Abrí WhatsApp. No encontré nada. Todo limpio, conversaciones normales con amigas, compañeros del instituto, incluso conmigo. Ni una señal. Intenté Telegram, pero estaba vacía. Silencio total. Fue entonces cuando me fui a ajustes y vi que tenía instalada una app de mensajería que nunca había visto, una que ni siquiera estaba en la pantalla principal. Se llamaba Dust. Al abrirla me pidió el código, pero no lo tenía. Me bloqueó al segundo intento. Cerré todo rápidamente, la dejé donde estaba y fingí que estaba mirando recetas en el portátil. Ese día pasamos la tarde como cualquier pareja en piloto automático. Ella puso una película y se tumbó en el sofá como si nada. Me preguntó si quería pedir algo de cenar. Le dije que no tenía hambre. Se encogió de hombros. No insistió. No preguntó. Ni una palabra más. Todo bien. Al menos para ella. Al día siguiente volví al trabajo con una especie de máscara nueva. Saludé como siempre, me tomé el café con los compañeros de mantenimiento, hice mis rondas en las naves industriales, revisé los compresores, rellené los partes.
pero dentro de mi cabeza, solo pensaba en cómo descubrir toda la verdad sin que ella lo supiera. Sabía que si la confrontaba sin pruebas iba a negarlo todo. Y si me lanzaba sin estrategia, solo iba a conseguir quedar como un paranoico. Así que decidí hacer algo que nunca creí que haría. Le pedí a un colega, David, que trabaja en informática en otra empresa, que me ayudara a clonar el contenido de un móvil. Le conté que sospechaba de alguien, sin dar detalles. David me debe varios favores, así que no hizo preguntas. Me dio lo necesario, un software que podía instalar en su móvil durante 5 minutos y que después me mandaría, en tiempo real, todos los mensajes, ubicaciones, incluso capturas de pantalla. Solo tenía que esperar el momento. El jueves por la noche lo tuve. Salimos a cenar con sus padres, y Laura se duchó antes de ir. Dejó el móvil cargando en la cocina. Aproveché que ella se arreglaba en la habitación para meterle el software, meterle el código que me dio David y activar todo. Me sudaban las manos, pero lo hice en 2 minutos exactos. Cerré todo, lo dejé igual, y nadie notó nada. Esa noche, cuando ella se despidió de mí con un beso seco en la mejilla, supe que tenía menos interés en mí que en el camarero que nos había atendido. Al día siguiente, desde el trabajo, empecé a recibir los primeros resultados. La app que usaba para hablar con él se llamaba Dust, como ya había visto, pero lo que no sabía es que tenían hasta un nombre clave, profe clandestino. En el historial apareció una conversación reciente. ¿Vienes hoy? La cama aún huele a ti. Y la respuesta de ella, solo si prometes no soltarme esta vez. No voy a fingir que me mantuve tranquilo. Me encerré en uno de los cuartos de máquinas, me senté en una silla plegable que usamos para los descansos, y me quedé mirando esa pantalla como si fuera una sentencia de muerte. Todo encajaba. Ella no solo me engañaba, me borraba de su vida mientras me sonreía al otro lado del sofá. Me hablaba de comprar un nuevo horno para la cocina mientras reservaba tardes para meterse en la cama de otro, para que la abrazara, para que le dijera cosas que hacía años que no me decía a mí. A partir de ahí, todo fue como un juego de cazar ratas. Empecé a guardar todo en una carpeta en la nube. Imágenes, capturas, ubicaciones, mensajes, todo. Incluso grabaciones de voz. Ella le enviaba audios. Le decía que estaba harta de fingir, que yo era buena persona pero que ya no sentía nada, que le asfixiaba la rutina. Me costó no romper algo. Me costó no escribirle directamente al tipo. Me costó no irme de casa esa misma noche. Pero no lo hice. Esperé. No por cobardía. Por precisión. Ella no lo sabía, pero el que ya no sentía nada era yo. Y eso me daba una calma peligrosa. Durante toda la semana siguiente me moví como si estuviera dentro de una película muda. Cada gesto mío estaba medido, cada palabra que salía de mi boca pasaba antes por un filtro de control. En casa todo siguió funcionando igual, o al menos así parecía desde fuera. Nos saludábamos con el beso en la mejilla de costumbre, nos preguntábamos por la cena, veíamos alguna serie a medias, pero por dentro la distancia era tan grande que, si alguien hubiera estado en la habitación, habría notado que el aire pesaba diferente. Lo que antes eran silencios cómodos ahora se habían vuelto pausas forzadas. Yo ya lo sabía todo. No necesitaba más pruebas. Aún así, cada día revisaba el registro de mensajes por pura inercia, como quien aprieta una herida para comprobar si sigue doliendo. Seguía doliendo, y cada palabra de ella con ese tipo lo confirmaba. Hablaban de escaparse a Madrid durante un fin de semana, de alquilar un piso en el centro solo para ellos dos, de cómo él la hacía sentir viva. Esa palabra, viva, me atravesó más que cualquier otra. ¿Qué significa sentirse viva cuando estás casada conmigo, cuando has compartido 10 años de tu vida conmigo, cuando tienes mi apellido y mi cama? El viernes decidí que había llegado el momento de acabar con el teatro.
No preparé un discurso ni un plan complicado. Lo único que quería era mirarla a la cara mientras le decía que ya no podía fingir más. No pretendía gritar ni hacer un escándalo, solo quería la verdad. Esa tarde ella llegó de trabajar sobre las 6, con el pelo suelto, la mochila del instituto colgando y esa expresión relajada de quien viene de una jornada rutinaria. Se quitó los zapatos en la entrada, me saludó con un beso rápido y fue directa a la cocina. La seguí sin decir nada, me apoyé en el marco de la puerta y esperé a que abriera el frigorífico. Cuando me miró, lo supe, entendió que algo iba mal. No tuve que decir nada, lo vio en mi cara. ¿Qué pasa?, preguntó, fingiendo sorpresa. Que ya no puedo más, Laura. Dejó la botella de agua sobre la mesa. Me miró un segundo, sin parpadear, y dijo: ¿De qué estás hablando? De ti, de mí, de él, respondí. Tardó un segundo en reaccionar, como si no entendiera, o como si buscara dentro de su cabeza una versión convincente. No sé de qué hablas, Marcos. Claro que lo sabes. Hubo un silencio que duró demasiado. Se apoyó en la encimera, cruzó los brazos y me miró de arriba a abajo. Me dijo que si estaba celoso, que últimamente me notaba obsesionado, que llevaba semanas con una actitud rara, que si tenía algún problema que lo dijera claro. Me estaba devolviendo las palabras con la frialdad con la que se limpia una mesa sucia. No levantó la voz, no se disculpó, no se derrumbó. Eso me enfureció más. ¿Quieres que te enseñe los mensajes? Le solté, sacando el móvil. En ese momento la vi tragar saliva. No era miedo, era cálculo. Sabía que la mentira ya no servía, pero tampoco quería entregarse del todo. Dio un paso hacia mí y bajó la voz. Vale, lo voy a admitir. Sí, me he visto con alguien. Pero no fue como tú piensas. Me eché a reír, pero sin alegría. No me digas que no fue como pienso. Lo he leído todo. Sé lo que le escribes, sé dónde quedáis, sé lo que hacéis. Se llevó las manos a la cara, respiró hondo y dijo algo que todavía hoy me suena en la cabeza como un eco. No quería hacerte daño, de verdad. Solo necesitaba sentir algo distinto. Sentí un calor subirme por el pecho. No la toqué, no le grité, pero por dentro estaba ardiendo. ¿Y yo qué era, Laura? ¿Un mueble? ¿Una costumbre? No digas eso, por favor. Las cosas se enfriaron hace tiempo. Tú estás siempre en lo tuyo, en el trabajo, en tus rutinas. Yo necesitaba otra cosa. Otra cosa, repetí, más para mí que para ella. ¿Y esa otra cosa qué era? ¿Un tío del instituto? ¿Un compañero de clase que te mira como si tuvieras 20 años? Ella no contestó. Me miró fijamente, con los ojos húmedos, pero sin lágrimas. Era la expresión de alguien que no sabe si disculparse o seguir defendiendo su postura. Entonces me di cuenta de que no me iba a pedir perdón. No porque no se sintiera culpable, sino porque ya no le importaba. No me vio como su marido, sino como un obstáculo. Esto no tiene arreglo, le dije. No seas dramático, por favor. Podemos hablarlo, calmarnos, ver qué queremos. Yo ya sé lo que quiero. Ah, sí. ¿Y qué es? Que te vayas de casa. La frase salió sin gritar, sin rabia. La dije despacio, casi como si estuviera dando una instrucción. Ella se quedó inmóvil. Luego cambió la expresión. Se cruzó de brazos y me dijo que la casa estaba a nombre de los dos, que si alguien tenía que irse sería yo, que ella no iba a salir corriendo como si fuera una delincuente. Esa respuesta fue lo que rompió el poco control que me quedaba. No vas a seguir aquí ni un día más. No voy a despertarme otra vez al lado de alguien que me miente. Si hace falta me voy yo, pero no vamos a fingir que esto sigue.
Estás exagerando, Marcos. Fue un error. No, Laura, un error es poner la ropa blanca con la de color. Lo tuyo fue una decisión. Ella se giró, cogió el móvil de la mesa y lo apretó con fuerza. No contestó. Se encerró en el baño. Escuché cómo cerraba el pestillo. No la seguí. Me fui al balcón y me quedé ahí, mirando la calle. Vi pasar a los vecinos con sus bolsas del súper, escuché el ruido de los coches, y por un momento pensé en lo absurdo que era todo. La vida seguía igual fuera, mientras la mía se había roto dentro de un piso con las persianas bajadas. Esa noche no durmió en la cama. Se quedó en el sofá, y yo tampoco dormí. Escuchaba sus movimientos, el sonido de su respiración entrecortada, la televisión encendida sin volumen. No intercambiamos una palabra. Al amanecer bajé y la encontré sentada, con los ojos enrojecidos. No parecía triste, sino agotada. Voy a irme unos días a casa de mi hermana, dijo sin mirarme. Haz lo que quieras. Recogió algo de ropa, un neceser y el portátil. No hubo abrazos, ni gritos, ni portazos. Solo el clic de la puerta al cerrarse. Cuando me quedé solo, no sentí alivio ni rabia, solo un cansancio inmenso, como si me hubiera pasado un camión por encima. Me senté en el suelo del pasillo, con la espalda contra la pared, y me quedé mirando el hueco que había dejado su bolso en el perchero. Todo estaba igual, pero nada lo estaba. Durante los días siguientes no me llamó. Ni un mensaje, ni un intento de arreglar nada. Yo tampoco la busqué. Lo que no imaginaba era que ella no solo no se había ido a casa de su hermana, sino que se había instalado en un piso de alquiler con él. Lo supe por un mensaje que me llegó por error. Una factura electrónica de una compra conjunta de muebles, enviada al correo compartido que aún teníamos. Cuando abrí el archivo y vi su nombre junto al del otro, entendí que la historia no había terminado, que apenas estaba empezando. Y ahí fue cuando decidí que si ella había elegido destruir nuestra vida, yo no iba a quedarme quieto viendo cómo lo hacía. Lo que vino después no fue un impulso, fue una planificación meticulosa. Ya no era un marido traicionado. Era alguien que iba a ajustar cuentas. No soy un tipo violento, nunca lo he sido. Siempre he pensado que la mejor forma de ganar una discusión es con calma y hechos, no con gritos ni golpes. Pero cuando uno ve su vida desmoronarse por culpa de alguien que eligió traicionarte, se despierta una parte que ni sabías que existía. No voy a negar que pensé en hacer una locura, pero me contuve. Tenía que pensar, no reaccionar. En esos primeros días después de que Laura se fuera, la casa parecía un museo abandonado. Los platos seguían en su sitio, el cepillo de dientes de ella seguía en el baño, y su olor todavía flotaba por el pasillo. Cada detalle me recordaba que se había ido sin mirar atrás. Me levantaba, trabajaba y comía solo, sin televisión, sin música. Todo se había reducido a silencio y planificación. No era tristeza, era concentración. Lo primero que hice fue revisar toda la información que tenía sobre ella y ese tipo, Andrés. Tenía sus mensajes, fotos, ubicaciones, fechas. Sabía dónde trabajaban, en qué coche se movían y qué días coincidían fuera del instituto. No quería destruirles físicamente ni hacer nada ilegal, quería hacer algo más exacto, exponerlos. Quería que cada persona que los rodeara supiera quiénes eran de verdad. Empecé por lo fácil. Imprimí parte de las conversaciones y las guardé en un sobre con copias. Luego me metí en redes sociales, revisé perfiles, comentarios, fotos antiguas. Descubrí que Andrés estaba casado, con una mujer llamada Elena, también profesora, y tenían un hijo pequeño. Eso me cambió todo el plan. No podía ir a por él sin pensar en las consecuencias. Si me precipito, Laura podría usarlo en mi contra.
Necesitaba hacerlo de forma que quedara limpio, sin posibilidad de que me culparan de nada. Una noche, después del trabajo, me senté con una cerveza frente al portátil. Empecé a escribir un correo desde una cuenta nueva que no podía rastrearse. Me hice pasar por un compañero anónimo del instituto. En el mensaje a la esposa de Andrés incluí 3 capturas claras, fechas y una línea. Creo que tiene derecho a saberlo antes de que alguien más se lo diga. Lo mandé y me quedé mirando la pantalla, con el pulso en la garganta. No esperaba una respuesta, pero llegó al día siguiente. Un correo corto, gracias. Ya lo sospechaba. No contesté. Cerré la cuenta y la eliminé. Esa parte estaba hecha. El siguiente paso fue más complicado. Laura había dejado cosas en casa que aún necesitaba, documentos, algo de ropa, su portátil personal. Me escribió un mensaje un miércoles por la tarde, ¿puedo pasar mañana a recoger mis cosas? Le respondí que sí, que lo hiciera por la mañana, cuando yo estaría en el trabajo, y le dejé una nota en la puerta con el código de la cerradura. Sabía que lo haría acompañada de él o al menos que él la estaría esperando cerca. Instalé una cámara en el salón, una de esas pequeñas que parecen un cargador y otra en el recibidor. No quería grabar un show, solo quería verla entrar, observar su actitud, comprobar si le pesaba algo de lo que había hecho. Cuando revisé las grabaciones esa noche, me encontré exactamente lo que esperaba. Entró sola, con auriculares, sin mirar nada. Fue directa al dormitorio, cogió su maleta, revisó el armario, sacó su ropa y dobló algunas prendas. En un momento se detuvo frente al marco de una foto nuestra y lo miró unos segundos. No lloró. Solo lo puso boca abajo y siguió guardando cosas. En la salida, se detuvo en el salón, respiró hondo y se fue. No dejó nota, ni mensaje, ni disculpa. Nada. Ese mismo fin de semana salí de casa. Fui a ver a mis padres a Castellón, les dije que necesitaba desconectar. No les conté lo de la infidelidad, solo que Laura y yo estábamos tomándonos un tiempo. Mi madre sospechó al instante, pero no insistió. Mi padre se limitó a darme una palmada en el hombro y ofrecerme una copa. Pasé 2 noches allí, sin revisar el móvil, sin hablar con nadie. Cuando volví a Valencia el domingo, tenía 5 mensajes suyos. Todos breves, no quiero que esto acabe así. Podemos hablar. Te echo de menos. No te portes como un desconocido. Voy el martes al banco, tenemos que firmar lo del préstamo. Ninguno mencionaba amor, arrepentimiento o perdón, solo conveniencia. No respondía ninguno. El martes, tal como ella dijo, nos vimos en el banco. Llegó antes que yo. Llevaba un abrigo largo y el pelo recogido. No parecía una mujer destruida, parecía alguien que había cerrado un capítulo y estaba escribiendo otro. Me saludó con un hola seco. Firmamos los papeles en silencio. Cuando salimos, me preguntó si podíamos hablar en el coche. Le dije que sí. Dentro, el ambiente era espeso. Ella respiraba rápido. No quiero seguir así, dijo. Lo nuestro se rompió, lo sé, pero no quiero que terminemos odiándonos. No te odio, Laura. Solo dejé de verte como antes. Yo tampoco quería que esto pasara, Marcos. No planeé nada, simplemente, ocurrió. No ocurre algo así de repente. Se decide. Se giró hacia mí, molesta. Siempre tan lógico, tan perfecto, tan calculador. No todo se puede planificar. Tú lo planificaste muy bien, en realidad. Días, lugares, mensajes. Lo único que te faltó fue pensar qué pasaría cuando yo me enterara. Bajó la mirada. Pasaron varios segundos hasta que habló. No soy la persona que crees. Ni tú eres el hombre que necesito. No necesitas un hombre, Laura,
necesitas una excusa. No dijo nada más. Salió del coche sin despedirse. Me quedé mirando cómo se alejaba por la acera, con la cabeza alta, como si acabara de ganar algo. Y fue ahí, en ese momento, cuando entendí que no quería volver a verla. Pero tampoco quería que todo quedara impune. Ella había decidido humillarme, y yo iba a responderle con algo que no olvidaría. Esa misma noche imprimí todas las pruebas, las puse en una carpeta negra y la guardé en un cajón del trabajo. Luego llamé a un amigo periodista, Raúl, que trabaja en una revista local. Le conté una historia sin nombres, un romance entre profesores, un adulterio dentro de un instituto público. Le mandé fotos y conversaciones editadas, sin datos personales, solo el contenido. Le dije que era una fuente anónima, que todo era real y comprobable. Raúl olió el escándalo y prometió moverlo con cuidado. 2 días después, una nota corta apareció en la versión digital del medio: investigan presunta relación impropia entre docentes de un instituto valenciano. No se mencionaban nombres, pero dentro del colegio todos supieron de quién se trataba. Lo supe porque un compañero de Laura me escribió por error, pensando que aún estábamos juntos, diciendo: tu mujer se ha metido en un lío serio. A la semana siguiente, el director abrió un expediente interno y citó a Laura y a Andrés. No los despidieron, pero la noticia corrió como fuego. Los padres de los alumnos lo comentaban en los pasillos, los profesores cuchicheaban en la sala de descanso, y la esposa de Andrés lo dejó. Me enteré por otro correo filtrado, donde ella le decía que no podía seguir con alguien que la avergonzaba públicamente. No sentí culpa. Ni alivio. Solo una especie de calma seca. Había hecho lo que debía. No busqué placer en la venganza, solo justicia. Sin embargo, no todo terminó ahí. Una tarde, Laura vino a casa sin avisar. Toqué el timbre, la vi por la mirilla, dudé, pero abrí. Entró despacio, con el rostro tenso. ¿Has sido tú, verdad? Preguntó, sin rodeos. ¿El qué? La filtración. Nadie más podía saberlo con tanto detalle. Si te refieres a tus aventuras, no era ningún secreto, Laura. Solo ayudé a que se supiera más rápido. Me miró con rabia, los ojos rojos, la voz temblorosa. Te has pasado. No tenías derecho. Y tú sí lo tenías, ¿no? No respondió. Dio un paso atrás, como si fuera a golpearme, pero se contuvo. Te odio, dijo. Lo sé. Pero al menos ahora estamos en paz. Salió sin cerrar la puerta. Cuando la vi desaparecer en la calle, entendí que esa era la última vez que la vería. Lo que vino después fue silencio, otra vez, pero distinto. Ya no dolía, solo quedaba vacío. Sin embargo, lo que no imaginaba era que ella iba a intentar devolverme el golpe, y lo haría de la forma más sucia posible. Pasaron 2 semanas desde aquella última vez que la vi salir de casa, con la cara desencajada y la amenaza flotando en el aire. Durante esos días no recibí llamadas, ni mensajes, ni correos suyos. Ni una palabra. Pensé que por fin había entendido que lo nuestro había muerto y que, aunque le costara, no le quedaba otra que seguir con su vida. Yo estaba completamente decidido a reconstruir la mía. Me concentré en el trabajo, dormí mejor, incluso empecé a retomar viejas rutinas que había abandonado por estar pendiente de ella. Volví al gimnasio, fui a visitar a un primo con el que no hablaba desde hacía meses, incluso estuve a punto de apuntarme a clases de cocina los jueves. Pero todo ese intento de volver a la normalidad se derrumbó una tarde cualquiera, cuando al volver del trabajo me encontré una carta en el buzón. No estaba escrita a mano, era una notificación legal. La abrí sin pensar demasiado, y ahí estaba su jugada. Laura me había denunciado por acoso y por divulgación no autorizada de datos personales.
Decía en su declaración que yo había instalado software espía en su teléfono, que había manipulado imágenes privadas y que había usado mi acceso a información personal para difamarla. Me senté en el sofá con la notificación entre las manos y leí cada línea 2 veces. Sentí una mezcla de sorpresa y rabia. No me lo esperaba. Pensé que después de lo que hizo, al menos tendría la decencia de desaparecer y dejarme en paz. Pero no, había elegido ir a por mí, ahora desde el terreno legal, como si fuera la víctima de todo esto. No entendía cómo había tenido el descaro, pero tampoco me sorprendía del todo. Laura nunca había perdido, no sabía hacerlo, y esta era su manera de intentar equilibrar la humillación pública que había vivido. El problema es que si esto avanzaba y un juez decidía tomárselo en serio, podía tener consecuencias graves. No tenía pruebas de que el software se lo instalé solo para obtener pruebas de su infidelidad. Legalmente estaba en un terreno complicado. Llamé a un abogado que había contratado hacía años por un tema de herencia. Le expliqué la situación con claridad, sin adornos, sin omitir nada. Cuando terminé, hubo un silencio incómodo. Me preguntó si tenía todavía las capturas, las conversaciones, el respaldo de todo. Le dije que sí, que tenía todo guardado en una nube con acceso restringido. Me pidió acceso, las revisó en silencio durante varios minutos y luego me dijo que el asunto era delicado, pero que con un buen enfoque podíamos defendernos. Me recomendó no responderle directamente a ella, no mencionarla en redes, no hablar del tema con nadie, ni siquiera con amigos comunes. A partir de ahora, todo debía pasar por canales legales. Lo que más me jodió no fue la denuncia en sí, sino el hecho de que ella pensara que podía usar el sistema para dar la vuelta a la historia. El abogado fue claro conmigo, si no jugábamos bien nuestras cartas, yo podía terminar pagando por haberle sacado la máscara. 3 días después recibí una citación para una conciliación previa. Allí estaría ella con su abogado, y se nos daría la oportunidad de llegar a un acuerdo antes de que el asunto escalara a juicio. Fue entonces cuando me di cuenta de que la última conversación entre nosotros no había sido realmente la última. Me tocaba verla otra vez, pero esta vez no como pareja, sino como enemigos sentados frente a frente en una mesa con papeles de por medio. La cita fue un miércoles por la mañana. Llegué al edificio judicial 15 minutos antes. No me puse traje, pero sí algo más formal de lo habitual. No quería parecer derrotado, pero tampoco arrogante. Al llegar, vi a su abogado primero. Un tipo joven, barba recortada, expresión de suficiencia. Luego la vi a ella. Llevaba un vestido oscuro, discreto, maquillaje mínimo, mirada fría. No había rastro de culpa, ni de duda, ni de remordimiento. Cuando nuestros ojos se cruzaron, no sentí nada. Ni odio, ni tristeza. Solo una especie de distancia irreconciliable. Ya no era mi mujer, no era ni siquiera alguien familiar. Era una persona más, sentada frente a mí en una sala donde todo lo que alguna vez compartimos ya no importaba. El funcionario leyó la denuncia en voz alta, mientras nosotros permanecíamos en silencio. Cuando terminó, su abogado tomó la palabra. Habló con soltura, como si estuviera explicando algo evidente. Dijo que su clienta había sido víctima de una violación a su privacidad, que yo había vulnerado su derecho a la intimidad, que la publicación de ciertos datos había perjudicado su entorno laboral y personal. En ningún momento mencionó el motivo original por el que yo hice todo eso. La infidelidad, la mentira, el desprecio con el que me trató. Nada. Para ellos, eso no existía. Cuando me tocó hablar, mi abogado expuso nuestra versión, que sí, efectivamente, se accedió a información personal, pero solo con el fin de verificar una situación que ponía en riesgo emocional y legal a su cliente, es decir, a mí.
que nunca se usó material íntimo, que lo publicado no incluía datos sensibles, que fue una advertencia anónima y que además había sido en respuesta a un daño real y comprobable. La tensión en la sala se podía cortar con un cuchillo. El funcionario preguntó si existía voluntad de llegar a un acuerdo. Su abogado pidió un momento a solas con ella. Salieron de la sala. Mi abogado y yo no dijimos nada. 10 minutos después regresaron. El abogado de ella dijo que si me comprometía a firmar un documento reconociendo que no volvería a contactarla ni directa ni indirectamente, ni hablar de ella en ningún canal, retirarían la denuncia. El documento también incluía una cláusula en la que yo aceptaba que todo el contenido recopilado sería eliminado y que no existían copias. Mi abogado me miró en silencio. Yo entendí el mensaje. Si no aceptaba, me arriesgaba a más problemas. Pero si lo hacía, todo este circo se acababa de una vez. Pedí leer el documento. Lo hice con calma. Estaba bien redactado, sin trampas visibles. Respiré hondo y firmé. Ella también. No cruzamos ni una palabra. Al salir, me crucé con ella en el pasillo. Caminamos en direcciones opuestas sin mirarnos. Esa noche, mientras cenaba solo en casa, pensé en todo lo que había ocurrido en menos de un mes. Habíamos pasado de una vida compartida a un enfrentamiento legal. De desayunar juntos a enviarnos amenazas por correo. Lo que más me costaba procesar no era la traición, sino el intento de destruirme después. Era como si no le bastara con romperme el corazón, también quería joderme la vida. Pero en el fondo, al firmar ese papel, no sentí que hubiera perdido. No le debía nada. No iba a buscar venganza otra vez. Lo único que quería era cerrar la puerta con llave y que el eco de su voz dejara de existir en esa casa. Había terminado. De verdad. No quedaba nada más que decir. Después de firmar aquel documento, los días se volvieron más extraños de lo que imaginaba. No por la falta de su presencia, que para entonces ya era una sombra lejana, sino porque sentía que mi vida había sido arrasada con precisión quirúrgica y lo único que quedaba era el eco de todo lo que alguna vez creí que era real. No hablo solo de mi relación con Laura, sino de mi idea de estabilidad, de confianza, de rutina. Todo lo que me había esforzado en construir con ella durante años, en silencio, con esfuerzo diario, con planes que parecían sencillos pero que requerían compromiso, había sido destruido en semanas. Volver a la normalidad, si es que eso existe, no era cuestión de tiempo, era una reconstrucción completa. Me di cuenta de que ya no me reconocía en ese tipo que compraba croquetas para cenar los jueves, que hablaba con ella sobre facturas y viajes y cenas en familia como si fueran temas vitales. Ese hombre se había ido y en su lugar estaba uno que había aprendido, a base de golpes, que no todo lo que brilla en la cotidianidad es sincero. No volví a verla ni a saber de ella en semanas. Quité su número de mis contactos, eliminé fotos, cerré el perfil de Netflix compartido y cambié todas las contraseñas que alguna vez habíamos creado juntos. No por odio, sino por higiene. Quería limpiar todo rastro de su existencia en mi vida. Me deshice de objetos suyos que habían quedado en casa, ropa que nunca vino a recoger, regalos que ya no tenían ningún valor, cartas antiguas, notas en la nevera guardadas en un cajón por costumbre. Todo eso se fue a una caja que dejé en el contenedor sin mirar atrás. No necesitaba recuerdos, necesitaba espacio. Durante un tiempo dejé de hablar de ella incluso con mis amigos más cercanos. No quería repetir la historia una y otra vez como si eso ayudara a cerrar heridas. La gente lo hace, lo entiendo, es una forma de sacar la rabia, de buscar consuelo, pero a mí me cansaba. Sentía que cada vez que la nombraba, le daba espacio en mi vida otra vez. Así que me limité a decir que se terminó, que fue duro, pero que ya estaba fuera. Y lo decía en serio. Empecé a dormir mejor. Comía sin esa presión en el estómago.
Volví a reírme en serio, no por compromiso. Pero a pesar de todo, todavía me rondaba una pregunta: ¿por qué nadie ve venir estas cosas? Uno vive con una persona durante años y no nota que algo va mal hasta que el desastre ya es irreversible. No había señales que yo pudiera leer a tiempo, o quizás sí, y simplemente me negué a verlas. Quizás me acomodé, pensé que todo estaba bien porque no había peleas, porque funcionábamos como un reloj. Pero ahí está el problema. Funcionábamos como rutina, no como personas que todavía se eligen. Una noche de viernes, me llamó Julián, mi amigo de toda la vida. Me insistió para que saliera con él, que ya era hora, que no podía seguir escondido en casa. Acepté sin muchas ganas, más por compromiso que por entusiasmo. Fuimos a un bar nuevo en el centro, lleno de gente, música alta, copas caras. Estaba incómodo, pero disimulé. Entre tragos, Julián me soltó: tío, tienes que rehacer tu vida. No puedes vivir como si todavía estuvieras esperando que vuelva. Le respondí que no la estaba esperando, que simplemente estaba recomponiéndome. Me miró con esa cara de escepticismo que pone cuando cree que estás mintiendo. Y tenía razón en parte. No la quería de vuelta, pero todavía estaba procesando todo. No es tan fácil como borrar un archivo. El daño no desaparece con voluntad, se transforma, se acomoda en algún rincón hasta que ya no molesta. Esa noche no ligué, no intenté conocer a nadie, solo observé. Me di cuenta de que ya no sabía cómo hablar con una mujer sin pensar en lo que viví. No por miedo, sino por distancia emocional. Me volví más frío, más práctico, menos confiado. Un lunes cualquiera, mientras trabajaba, recibí un correo inesperado. Era del instituto donde trabajaba Laura. Una secretaria nueva se había confundido y me reenviaba un archivo que supuestamente iba dirigido a otra persona. Al abrirlo, vi una lista de asignaciones de aula para el siguiente trimestre. Nada importante, pero en el cuerpo del mensaje, ella había escrito una nota: evitar emparejamientos con Andrés, por favor. Leí esa línea varias veces. Al parecer, el escándalo los había separado también profesionalmente. No respondí, borré el correo, pero algo en esa frase me dejó pensando. Tal vez las cosas no le salieron tan bien como imaginaba. Quizás su nueva vida tampoco era lo que esperaba. No me alegré, pero me dio cierta satisfacción saber que al menos no había salido ilesa. Que todo lo que pasó tuvo un precio. Con el paso de los días empecé a considerar dejar la ciudad. Cambiar de aires. Valencia estaba llena de lugares que me recordaban a ella, a nosotros, a una vida que ya no existía. Cada calle tenía una historia, cada bar una escena, cada paseo un recuerdo. Pensé en pedir un traslado dentro de la empresa, irme a Sevilla o incluso a una ciudad más pequeña donde pudiera empezar de cero sin necesidad de explicar nada a nadie. Lo hablé con mi jefe, le pareció bien, me dijo que había una vacante en Murcia, que podía gestionarlo en un par de semanas si lo confirmaba. Me lo tomé en serio. Me imaginé allí, con otro piso, otra rutina, sin mirar a cada esquina como si esperara cruzarme con su fantasma. Una tarde, volviendo a casa, me encontré con su madre en el supermercado. Me saludó con algo de incomodidad, como si no supiera si podía hablar conmigo. Le sonreí y le dije que estaba todo bien. Me preguntó si había noticias de Laura, le dije que no. Me miró con tristeza y me soltó una frase que no esperaba: no sabes lo que lamento todo esto, hijo. Ella está hecha un lío, pero tú no te lo merecías. Asentí, sin saber qué decir. No le guardaba rencor a esa mujer. Me quiso bien mientras duró. Me agradeció la paciencia, me deseó suerte y nos despedimos sin promesas. Fue la última conexión con esa familia, con ese pasado. Al salir del súper, supe que estaba listo para empezar de nuevo.
Volví a casa esa noche, abrí el portátil, rellené el formulario de traslado y lo envié. Lo decidí en ese instante, sin drama. Era momento de cerrar todo definitivamente. No necesitaba grandes finales ni discursos. Solo distancia. 2 semanas después firmé el contrato para el nuevo puesto. Busqué piso, empaqué lo esencial, vendí algunos muebles y dejé el resto en un trastero. Me despedí de algunos amigos, no de todos. No quería explicaciones largas, solo quería avanzar. El día que cerré la puerta por última vez, me detuve un segundo. Miré el salón vacío, la cocina sin ruido, el pasillo en silencio. Todo estaba limpio, ordenado, sin señales de ella. Cerré con llave, bajé las escaleras, subí al coche y arranqué. No puse música. Solo conduje. No sentí alivio, ni tristeza, ni victoria. Solo una certeza, ya no era el mismo. Y eso, después de todo, era lo único que importaba.